Ya entramos un poquito más en materia, en lo que Pablo quiere desarrollar. Como le decía la semana pasada, los capítulos 12 al 14 son un desarrollo de Pablo sobre el tema de los dones en la iglesia, porque los corintios era una iglesia que estaba muy interesada en ellos, sobre todo en la práctica de los dones más espectaculares. Empezamos a ver que Pablo estaba muy probablemente respondiendo una pregunta que le habían mandado los corintios acerca de los dones. Y sobre todo entendimos que la intención de Pablo en este capítulo no es profundizar necesariamente, o no nos dice a nosotros, la iglesia del siglo XXI, si estos dones continúan vigentes o no, o en qué consisten. Vamos a ver que no es una descripción exacta al respecto, sino que Pablo quiere apuntar a algo más alto. Pablo quiere apuntar a algo más alto. Mire, en la vida cristiana, amado hermano, ponga atención aquí, por favor. En la vida cristiana, como pastores y maestros, cometeríamos un error si pretendemos a usted venir y entregarle una lista de qué cosas son buenas o malas, qué cosas son pecado o no son pecado. La Biblia, claramente hay cosas en las cuales instruye a su pueblo y que le manda a hacer o no hacer, pero sobre todo manda a su pueblo a que sea sabio para poder discernir y tener sabiduría para poder definir o de distinguir lo que es correcto y lo que no es correcto. Se llama sabiduría. Amén. Y lo que Pablo aquí quiere hacer es no solo decirles si es correcto, si es espiritual, sino que les da una norma de sabiduría mayor para que entiendan cómo se debe llevar el ejercicio de estos dones. Lo que les dice a ellos, como vimos la semana pasada, es que estos dones no están por encima de la norma principal que tenemos como cristianos, que es darle la gloria a Dios y que Él sea proclamado como Señor. Amén. Todo lo que se hace en la iglesia, absolutamente todo, desde vender tamales hasta enseñar acá, y no lo hablo de una forma peyorativa, me refiero lo último, lo más pequeño que se puede pensar, recoger una silla, llevar los muebles de kids allá, lo que sea, amado hermano, una llamada a un hermano, un mensaje, absolutamente todo tiene o debe tener un objetivo en común, que es que el Señor Jesucristo sea precisamente exaltado como Señor. Que la iglesia evidencie que tenemos un Señor que nos manda a actuar de esa forma. Hablamos de igual forma la semana pasada y de nuevo no es un congreso para explicar al respecto, sino que vamos a tener 3 capítulos de la Biblia, lo cual nos van a llevar unos cuantos meses para entender nuestra posición. Y hablábamos que como iglesia, gracia y verdad, así como la gran mayoría de iglesias bautistas, nuestra posición respecto a los dones más de orden carismático y sobre todo del habla es del cesacionismo. Y hablábamos que existen dos espectros, el cesacionismo y el continuismo. Continuismo son iglesias que creen que o con todos los dones, mejor dicho, incluso aquellos más carismáticos como el hablar en lenguas o el profetizar, siguen todavía en vigencia. Nosotros, por el contrario, consideramos que esto ya ha cesado. Nuestra intención, amado hermano, es que usted entienda nuestra posición en estos capítulos. No una sola enseñanza, sino el por qué esto es así. Como le decía la semana pasada, y solamente para cerrar esta recapitulación, lo que Pablo quiere decirles y los dice en los versículos del 1 al 3 es, quiero que ustedes sepan, hermanos, corintios y toda iglesia en general, a todos los que confiesan a Jesús verdaderamente como Señor, lo hacen por el Espíritu Santo. Y es en esa confesión, no solo verbal, sino que en las vidas de todos, que se evidencia la presencia real del Espíritu Santo en una persona. Solamente, bueno, eso es el testimonio real, o eso es la evidencia real y que se demanda. Si una persona exalta a Jesús como Señor, eso evidencia que en su vida hay una presencia del Espíritu Santo.
No solamente que yo lo cante, que yo solamente que yo lo diga, sino que lo viva y lo evidencie con mi comportamiento. Es decir, que mi vida, mis decisiones, todo lo que yo decido, haga la redundancia, todo lo que yo anhelo, está encauzado a que Cristo sea exaltado como Señor de mi vida. Y que el mundo vea que mi vida está bajo su señorío y no para mis propios deleites o mis propios deseos. Amén. Eso es lo que vimos esencialmente la semana pasada. Ahora, si bien Pablo pone una evidencia o un requisito único y es que Jesucristo sea exaltado como Señor, eso no quiere decir que no haya distinciones en la iglesia en cómo esto se manifiesta o cómo esto opera. Y le pido por favor que quitemos el concepto contemporáneo de hablar de diversidad, ¿verdad? Porque cuando hablamos de diversidad en las oficinas, en los trabajos, usted sabe a qué se refiere. Hay gente, hay trabajos o plazas cuya función específica es asegurarse que haya un índice de diversidad en nuestras empresas. Y no solamente a nivel, obviamente, étnico. Aquí, obviamente, en El Salvador solamente estamos los pipiles y los menos pipiles, pero en otros lugares, obviamente, hay más diversidad. Se refiere también a diversidad de orientación sexual o lo que sea. No. Aquí, por favor, quitemos ese concepto y hablemos de diversidad en cuanto a que no todos somos iguales. Amén. Quite esa la banderita del arco iris de su mente, por favor. ¿Es malo que haya diversidad en la iglesia? No. De hecho, Dios intencionalmente manda que haya diversidad en la iglesia. Dios se glorifica y exalta en la diversidad, ya que Él no tiene límites en su capacidad de hacer cosas nuevas y distintas. Ya vamos a hablar de dones, amado hermano. No vamos a hablar de personalidades, porque aquí cuando Pablo habla en Corintios de los dones, no se refiere a las personalidades. Ah, sí, a unos hizo más alegres, otros más amargados. No, no se refiere a eso. Se refiere a dones o a servicios que son puestos al servicio, a la redundancia, de la iglesia. Ahora, sí debo aclarar y debo mencionar desde ya, antes de entrar al tema específicamente, que el carácter de una persona sí muchas veces es formado a partir de sus dones. Es decir, ¿se imagina usted una persona con un don de servicio, por ejemplo, que sea mal encarado todo el tiempo? ¿O una persona cuyo don específicamente sea el de animar a los hermanos y que sea una persona pesimista? ¿O que sea una persona mecha corta, por ejemplo? O bueno, una persona que tenga el llamado al pastorado y que sea mecha corta. Hermano, eso no es posible. Amén. Entonces, si bien no hablamos de personalidades, y con eso no me refiero a que no puede haber áreas con las cuales luchamos, hermano, me refiero a áreas que no han sido sometidas al señorío del Espíritu Santo. Si bien no hablamos de personalidades, hablamos de dones, es importante entender que Dios obviamente va a formar tu carácter necesariamente para el ejercicio saludable de los dones con los cuales Él te va a equipar. Mire, cuando hablamos de esos temas, es necesario siempre poner en contexto las cosas. Tengo una pregunta, amado hermano. ¿Qué es la iglesia para ti? ¿Qué es la iglesia? El lugar donde decides el domingo en contra de tu voluntad, arrastrándote a ir, porque ni modo, si vas a otro lado te van a tildar de algo más en la iglesia, por ejemplo. Es el lugar donde, bueno, no tengo nada mejor que hacer, entonces voy a ir a ver a mis cheros, voy a ir a pasar el rato, va a haber ágape, va a haber comida. Es una costumbre que tú adquiriste de pequeño o entiendes lo glorioso que es lo que está pasando acá. ¿Por qué muchos toman tan a la ligera la iglesia, su asistencia, su involucramiento, el estar aquí desde que estamos cantando juntos las alabanzas? ¿Por qué
lo tomamos tan a la ligera porque olvidamos que la iglesia es algo glorioso para Dios. Se nos olvida que la iglesia no es solamente, bueno, una organización o una institución que se vino formando históricamente, sino que fue algo que el Señor Jesucristo instituyó, bueno, viene desde Génesis, pero hablando de la iglesia cristiana específicamente, y tiene a cargo el proclamar al mundo el mensaje de Jesucristo. Y lo proclama no solamente desde el púlpito, sino que lo proclama a través de la vida de cada uno de ustedes y yo, y lo proclama también en la unidad que hay entre nosotros. Se nos olvida lo glorioso de eso. Se nos olvida que la iglesia está por encima de nosotros. ¿En qué sentido? Tú eres parte de la iglesia, obviamente, pero lo que Dios quiere hacer está por encima de tu egoísmo y mi egoísmo. Está por encima de mi indiferencia o tu indiferencia. Está por encima de si tú quieres hacerlo o no. El Señor tarde o temprano, en algún momento, cuando estés delante de Él no te va a preguntar, amado hermano, cuántas maestrías tuviste o en qué posición terminaste en la empresa. Pero Él sí te va a demandar qué hiciste en función del plan más maravilloso que Él puso en marcha, humanamente hablando, que es la iglesia. ¿Qué hiciste con la iglesia? ¿Solo pasaste de largo? La iglesia, amado hermano, es el punto más alto del plan de Dios. La iglesia es el punto más alto y lo que más muestra su gloria en su plan, porque es un grupo de personas que no tienen nada que ver posiblemente entre sí, pero unidas por una sola cosa que es su Señor Jesucristo. Y te aclaro, si tu vida, hermano, y aquí no quiero caer en legalismo y no quiero que pienses que te quiero manipular, no, pero te lo digo de verdad. Si tu vida está más enfocada en cualquier otra cosa, o tú te ves a la luz de cualquier otra cosa de tu identidad que no sea como un miembro de la iglesia de Jesucristo, puedo asegurar que tú estás desperdiciando tu vida. Porque la Biblia es bien clara en decir que todo el mundo y sus deseos, ¿qué va a pasar? Van a pasar. Pero ¿sabe qué dice acerca de la iglesia? Que ni siquiera las puertas del Hades van a prevalecer contra ella. Aquí es donde se evidencia la gloria de Dios. Aquí es donde podemos ver la obra de Dios consumada. ¿Cuál es mi intención con este mensaje, amado hermano? Mi intención es que tú y yo salgamos de este lugar dándole gracias a Dios por la iglesia. Que valoremos más a tu iglesia, que valores más a tu iglesia. No, no a los pastores, no, hermano, o sea, al que tienes a la par. Bueno, nos incluye también a nosotros, obviamente. Pero que tú entiendas que el que tienes a la par no fue puesto en tu vida por casualidad. Que la persona que tenés a la par, que posiblemente solamente lo saludas como, ay, ¿qué onda, hermano? Es una persona que Dios ha puesto en tu vida con una razón específica. Y puede que no tengas absolutamente nada en común, excepto Cristo, y eso basta. Esa es mi intención. ¿Por qué hablo de la diversidad en la iglesia? Porque Pablo habla de esto acá. ¿Y cómo debemos ver a la iglesia? Algunos hablan, sí, es que el ejército de Dios. Ok. En el ejército se ha fijado que hay mucha uniformidad, ¿sí o no? Todos con uniforme marchando al unísono. Este autor D.A. Carson dice que la iglesia es mejor vista como una orquesta, perfectamente armonizando para una función específica que es exaltar a Dios. ¿Qué nos quiere decir entonces los pasajes que hemos visto ahora después de esta breve introducción? Acompáñenme el versículo 4, por favor. Primera de Corintios 12:4. Dice, ahora bien, hay que diversidad de qué? De dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el qué? Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero el qué? El mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos. Mire, este pasaje, por cierto,
es precioso en su composición. Y espero unos minutos explicarle por qué. Es precioso por lo que va a decir. Y acompáñame, por favor. En primer lugar, cuando Pablo habla de diversidad de dones, ¿a qué se refiere acá? Se refiere que sí, obviamente hay variedad en los dones, hay diferentes tipos, pero también la palabra que se ocupa acá hace referencia a que hay una distribución variada. No a todos se le da lo mismo, no a todos se le da igual, no a todos se les da exactamente lo mismo y hay una razón para eso. Ante el énfasis que los corintios hacían en el don de lenguas, porque ellos eran inmaduros, amado hermano, lamentablemente, porque buscaban lo sensual, lo espectacular, lo que puedes sentir. Yo me acuerdo en mis primeros años del cristianismo, cuando estaba en la alabanza y apagaban las luces y el humo, yo lo que quería era sentir. Quería sentir que se me paraban los pelitos de los brazos, pero realmente era la batería y el bajo, amado hermano. Yo quería sentir algo, quería percibir algo distinto en mí. Y los corintios eran personas que buscaban esto, únicamente lo espectacular, una experiencia. Básicamente, amado hermano, la iglesia no distaba mucho para mí de ir al cine a una de esas butacas que tú pagas un poquito más y se mueve. Lo mismo. Básicamente era como ir a las ruedas, vaya, pero con un tono o un toque espectacular de Dios, aparentemente. Y sabe qué interesante que los corintios eran divisivos en su intención de separar a la iglesia con base en eso. Los corintios separaban a la iglesia entre los que practicaban estos dones y los que no. Lamentablemente, eso también se da en muchas iglesias hoy, en lo cual separan o distinguen a los que son como nivel A, aquellos que practican todos los dones de esta índole, y los de categoría baja, los que no son tan espirituales. Lo que Pablo les quiere recordar es, no solamente son estos dones, sino que hay variedad de dones que el Espíritu reparte más allá de únicamente el don de lenguas. ¿Está conmigo, iglesia? ¿Se entiende? Amén. El principio acá entonces es que hay una variedad de dones, hay diversidad de dones, pero el único y el mismo Dios los empodera. Y mire, la primera cosa que me llama la atención a mí de este pasaje es hermoso, es que este pasaje, así como Pablo en el capítulo anterior ocupó la Trinidad como base, aquí lo hace igual, porque se mencionan los tres distintos nombres de las tres personas de la Trinidad. Mira el versículo 4. Hay diversidad de dones, pero el mismo que Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero ¿el quién? Señor, la palabra que se ocupa acá es Kyrios, que es el título que se le da a quién? Cristo. Y finalmente hay diversidad de operaciones, pero es el mismo que Dios, Theos, el nombre de Dios que se le da a Dios Padre. La Trinidad está involucrada acá. Un solo Dios que le reparte los dones a la iglesia. Y aquí Pablo presenta tres paralelismos para ilustrar su punto. Acompáñeme, mire acá, por favor. En primer lugar, dice la Biblia que él da diversos dones. La palabra que se ocupa acá es, como hablamos la vez pasada, viene de carisma, de un don por gracia, carismatón, un regalo de gracia. Y se acuerda usted que hablábamos específicamente que Pablo también ocupaba, o que los corintios ocupaban otro nombre para los dones. ¿Se acuerda usted cuál era? Neumáticos, algo que viene del Espíritu. Y precisamente la palabra que se ocupa acá es, hay diversidad de regalos de gracia, pero es un mismo neuma, un mismo espíritu. Hay diversas habilidades, diversas inclinaciones al servicio que el Espíritu te empodera, ya sea dones de enseñanza, dones de servicio, dones de misericordia. Hay un montón, amado hermano. En la iglesia se ven muchas habilidades empoderadas por el Espíritu Santo, pero es únicamente un espíritu. Es decir, aquí nadie tiene un espíritu más alto o más de caché que el otro, por así decirlo. Nadie tiene un espíritu más profundo. Es el mismo espíritu el que repartió. No te lo ganaste tú, no te lo buscaste tú, no te los ganaste los dones, sino que el mismo espíritu decidió cómo repartir. Y no son varios espíritus, recuerdo o repito, es el mismo espíritu.
Segundo lugar, habla la Biblia que en el versículo 5 hay diversidad de qué? Ministerios. ¿Qué palabra es esta, ministerio? La palabra es diaconión, donde viene la palabra diácono. Y la palabra servicio es la que entra en juego. ¿Qué es un diácono? Alguien que sirve. En el medio cristiano ocupamos mucho la palabra ministrar. ¿Qué es servicio? Es literalmente lo que hace un mesero. Un mesero llega y te sirve algo. Entonces hay diversidad de dones, pero hay diversidad también de qué? De servicios. Pero un solo Señor. Todos servimos de muchas maneras, pero lo servimos a un mismo Señor. ¿Me doy a entender? No puede darse aquí que alguien se sirva a sí mismo o que alguien sirva por temor a otro Señor que no sea el Señor Jesucristo. Porque puede haber en la iglesia, amados hermanos, lamentablemente ocasiones en las cuales servimos, pero para nuestro beneficio o por temor a los demás. ¿Qué van a decir los demás de mí? ¿Qué van a pensar los demás de mí si no hago esto? ¿Sabe por qué muchos eventualmente se cansan en el servicio? Porque sirven para sí mismos o sirven para los demás posiblemente. Y mire, eventualmente eso puede llevarme a que yo me canse. Si yo tengo en vista a mi hermano como la razón por la cual yo sirvo, me voy a agotar porque puedo decir, bueno, este ingrato ni me dice gracias. Nunca nadie me ha llamado para preguntarme, mira, ¿y cómo estás tú, hermano? Nadie me dice gracias por tu servicio. Nadie me da una plaquita de Torogós diciéndome gracias por sus 5 años de servicio. Cuando sirves tú para un único Señor, tú entiendes que la única respuesta a una salvación tan grande es el servicio, el dedicar tu vida a Él. Te agradezcan o no los que tienes alrededor. Hay diversidad de dones, un solo espíritu. Hay diversidad de propósitos para los dones o servicios, pero un solo Señor. Es decir, hay diversos ámbitos donde puedes servir, amado hermano. Puede ser con niños, puede ser con familias, puedes atender a los hermanos, haciendo limpieza. Hay un montón de cosas en los cuales tú puedes servir y ejercer los dones que el Señor te ha dado. Y luego dice, hay diversidad de qué, amado hermano, en el 6 de operaciones. Y la palabra que se ocupa viene de obra. Hay diversidades de obras, de cómo opera, pero es el mismo Dios. ¿A qué se refiere acá? Lo que te dice acá es que estos dones pueden servir a la iglesia de diversas maneras, ya sea en momentos de persecución, en momentos de dificultad, en momentos de escasez, en momentos de problemas internos. Los dones pueden manifestarse y operar de muchas maneras y pueden servir de manera que ni esperamos, pero el que orquesta cómo va a servir es un solo Dios. Y Él coordina todo y Él se encarga de que todo obre para bien. Amén. Pero es que de qué sirve que yo me esfuerce y nadie se fija. Mejor, hermano, porque así no te llevas recompensa de hombres y el que te ve es únicamente el Señor. Mejor. Tú no sabes, y aquí tal vez aplica la frase que ocupamos, nadie sabe para quién trabaja. Tú sabes para quién trabaja, para tu Señor. ¿Cómo va a resultar el servicio que tú haces? ¿O en qué va a resultar? ¿O qué va a pasar a partir de ello? Es el Señor el que se encarga de edificar a cada uno. Tu función es obedecer únicamente. Amén. ¿Cuál es la intención de Pablo acá? Claramente es hacerles ver a los corintios que por muy superiores que fueran los dones que ellos buscaban, es decir, mi don es más chivo porque, o sea, yo hablo en lengua, yo hablo idiomas que nadie más habla, yo profetizo. Por muchos corintios que ustedes piensen tener dones mejores que los demás, entiendan que el origen, ya sea que sean legítimos o no, nunca va a ser superior al Señor que los da. ¿Qué dice aquí Pablo? ¿Qué es lo que quiere reforzar Pablo aquí? Bueno, se lo resumo en 2 puntos. Uno, hay diversidad de dones, no solo los que ellos buscan o aquellos sobre la base de los cuales los corintios se creían superiores. Hay más dones que eso.
La espiritualidad de una iglesia no se ve sobre la base de qué espectacular es, o que de repente tú vengas y alguien te salga a decir, hermano, yo soñé contigo y el Señor me mostró que... Yo no quiero decir que eso sea imposible que ocurra. El punto es que hay formas más concretas en las cuales el Señor obra, más allá de eso. No es la única forma en la cual el Señor te puede hablar. Hermano, mire, hermana, mire, óreme por favor. Tengo que tomar una decisión de trabajo y no sé qué hacer. Óreme por favor. Vaya, mire, nos vemos en tal lugar. Gracias, hermana, por orar por mí. Ah, vaya, mire, van a ser $20. Y usted se ríe porque sabe que es cierto. Hay personas cuya profesión básicamente es eso. La espiritualidad de una iglesia no se da a partir de qué tan espectacular sea eso. Que venga el pastor Marcelo y me diga, mira, tengo una duda. Y yo, ya sé cuál es. El Señor me la reveló. ¡Wow! ¡Qué espectacular! No, hermano. Se ven cosas más sencillas y más concretas, como el amor que nos mostremos unos a otros, como el servicio que nos demos unos a otros. ¿Qué tanto nos hablamos la verdad en amor? Ahí está la espiritualidad. Y Pablo lo que le dice a los corintios es, no me vengan con sus cosas espectaculares, porque hay más que simplemente eso. Hay más que lo espectacular, hay más que las luces, hay más que el ruido de las bandas, hay más. El espíritu es más que eso. ¿Está conmigo? No solo hay diversidad, por lo cual ellos no tienen exclusividad de la manifestación del espíritu, sino que estos dones les deben llevar a buscar necesariamente la unidad. Porque provienen del mismo Dios. La diversidad, amado hermano, como ya te imaginas a esta altura, es algo deliberadamente llevado a cabo por Dios. Lograr la unidad en la iglesia, aunque suene paradójico. O sea, Dios hizo diversidad en la iglesia, en los dones, para llevarlos a la unidad. Sí. Mire, si entendemos que según vimos en el versículo 3, todos los dones apuntan por el Espíritu Santo a que la iglesia muestre que Jesús es Señor, la unidad de la iglesia en medio de esa diversidad apunta al final a que todos nos unimos alrededor de una sola verdad. Las expresiones son múltiples, pero la intención es una. Si todos acá entonces entendemos que la razón o la forma en la cual vamos a trabajar, cada quien puede trabajar diferente, pero si tenemos el mismo objetivo va a haber unidad. La unidad, amado hermano, no es que todos se parezcan a vos. La unidad no es que todos piensen como yo. Dios nos libre de eso. La unidad es todos pensamos que Cristo es Señor y vamos a obrar conforme a ello. ¿Ven? Mire versículo 7, vamos avanzando. Dice, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para el bien común, ok. A cada uno, aquí hay que entender que aquí no solamente incluye a los carismáticos, incluye a todo mundo. Recuerde que hablamos la semana pasada, carismáticos en el contexto de Corinto, perdón, era la gente que creía más en esas manifestaciones. Aquí se refiere a todo mundo en la iglesia. Quiere decir, amado hermano, que todo cristiano recibe dones espirituales. Todos, todos. Puede que no lo tengas muy concreto todavía, no lo tengas muy claro, pero la Biblia establece que todos tenemos acá dones, es decir, habilidades dadas por Dios para el servicio de los demás. Todos tenemos un don. El don de caer mal no es uno de ellos, amado hermano. Está claro. Que él tiene un don de caer mal. No. ¿Qué va a edificar a la iglesia? Y dice acá, a cada uno se le da la manifestación del Espíritu, que es mostrar el Espíritu, que es lo que los dones hacen. Ahora, quiero enfocarme en la última parte. ¿Para qué se dan los dones? Para el bien común. La palabra que se traduce acá como bien común significa aquello que va a traer una mayor ganancia colectiva. Es ilógico pensar que los dones se pueden ocupar de forma egoísta, amado hermano.
De que todo lo que Dios nos da es para equipar a su cuerpo y busca precisamente el bien común. Nunca se va a tratar de un beneficio o desarrollo personal, de que tu nombre sea el más famoso. Nunca se trata de eso, sino que el cuerpo sea edificado. Dios no aprueba el que los dones lleven a que una persona sea agrandada humanamente o sea cristianamente famoso. Y algunos, lamentablemente, se creen superestrellas en las iglesias. Ah, no. Es que mira, yo voy a enseñar a ese congreso, pero garantizame que por lo menos haya 100 personas. Ah, no, es que hoy no quiero cantar porque es que muy poquita gente los jueves, entonces no, mejor a mí ponerme domingo. No digo que aquí pase, me refiero a ejemplos. No queremos superestrellas. ¿Quién te dijo eso? Los, yo sé de primera mano que tanto el pastor Marcelo como su servidor y los demás hermanos hemos aprendido más también enseñando en iglesitas, hermano, que usted ni se imagina. 2 de la tarde, 3 de la tarde, bajo lámina de aluminio, 5 hermanos, y es igual de glorioso que enseñar acá. No puede haber una instancia en el cual los dones que Dios te ha dado te lleven a creerte superior por algo, porque los dones no son para ti, sino para el bien común. Todo lo que Dios hace en su iglesia, recuerde por favor, y dentro de su iglesia busca el bien común, la edificación de todos, que va a traer una mayor ganancia colectiva, aún a pesar de que eso va a ir muchas veces en contra de tu agenda personal o lo que tú buscas personalmente. ¿Sabe? Por eso a veces cuesta entender temas como la disciplina de la iglesia. A veces cuando hay disciplina en la iglesia, algunos piensan que esto es muy duro o esto es injusto para esta persona. A veces, amado hermano, toca aplicar el mismo principio, es decir, ¿qué va a traer un mayor beneficio? Si tu conducta impenitente lleva a que las demás personas sean afectadas, pues aunque pases un momento de dolor, es necesario que se aplique la disciplina. Visto en la parte positiva, Dios te ha dado y te ha equipado con ciertas cosas, no solamente para que seas edificado tú, o no solamente para que tú seas beneficiado, sino para que los demás alrededor tuyo sean beneficiados. La pregunta es, ¿los estás ocupando? ¿Los estás trabajando? ¿Sabes cuáles son? Y vamos a ver cómo se identifica esto. Antes de pasar al listado que se da en el versículo 8, hay una pregunta que se hizo la semana pasada y algunos me han hecho, mira, pero ¿cómo sé si siguen vigentes estos dones o todos los dones? ¿Cómo sé si siguen vigentes dones, por ejemplo, como el de profecía o el de hablar en lenguas? Bueno, la pregunta que hago yo es, si todo se ocupa o todos los dones son para el bien común, la pregunta que le hago yo entonces es, ¿sigue siendo necesario o agrega al bien común las lenguas y la profecía si ya contamos con la revelación perfecta de las Escrituras? Se lo dejo para que lo reflexione. ¿Por qué? Y tal vez meto un poquito de contexto y en el capítulo 14 vamos a ver más en detalle esto. Las lenguas, si eran lenguas o eran idiomas reales que Dios equipaba a las personas para hablar, y era obviamente una señal, pero también servía para que personas en ese momento en Pentecostés y en lugares donde, amado hermano, pasaban muchas personas de otros contextos, la gente pudiera recibir la predicación en su idioma. Pregunta, ¿en el mundo de hoy se necesita que la iglesia hable otros idiomas? No. Claro, se necesitan misioneros que aprendan a hablar si hay un lugar que no ha sido alcanzado, definitivamente. Pero lo que me refiero es, ¿serviría acá si yo empiezo a hablar mandarín en este momento? ¿Serviría de algo si yo empiezo a hablar alemán? ¿Si empiezo a hablar francés? Oui, oui, dicen por ahí. No. Veámoslo de otra forma.
Cuando hablamos de profecía, entendamos que profecía no es solamente, hey, voy a decirte el futuro, porque también eso es un grave error. En las iglesias ahora, lamentablemente, donde se practica esto, sin una norma bíblica, se dan prácticas como el Señor me ha dicho que tú te vas a casar conmigo. Amén, ¿verdad? Y posiblemente el hermano más reventado de la iglesia busca espiritualmente a la más bonita, ¿verdad? Sí, he recibido una revelación del Señor, que usted es la sierva con la cual yo me voy a... O sí, yo tuve, y lo digo con mucho respeto, pero obviamente hay que entender que eso no edifica la iglesia. Discúlpeme, ¿de qué le edifica a usted de que un hermano venga y diga que se va a casar con tal hermana? De nada. Sí, hermano, mire, yo quiero decirle a usted de que yo tuve un sueño en el cual usted tal cosa y no sé qué. Ok, ¿de qué edifica la iglesia? ¿De qué edifica el bien común? ¿O qué edificación trae? La Biblia dice, vamos a ver en 1 Corintios 14, que el que profetiza lo hace para consolar, exhortar y edificar. Si no se cumple eso, no es una profecía de parte del Señor. Y ahora entendamos que si profecía realmente es, póngame atención acá, cuando hablamos de profecía es gente que literalmente puede decir con autoridad y con la autoridad que los profetas de antes decían, el Señor manda a decir o dice el Señor esto. Híjoles, tener mucho cuidado. Y como le dije la semana pasada, creemos que no es necesario porque ya todo lo que el Señor manda a decir ya está perfectamente acá. No hay nada nuevo que el Señor vaya a decir. De hecho, el Señor advierte contra aquellos que agreguen algo ahí. Y si viene un profeta a decirte y te lee la Biblia, ese no es profeta, solamente está leyendo la Biblia. Ya está ahí. No es una revelación. El que yo venga, por ejemplo, y si mi hermano Salomón tiene un problema y venga yo a decirle, hermano, mira, la Biblia dice, por ejemplo, en Filipenses que no hay que estar ansioso por nada. Yo estoy simplemente edificándolo con la palabra. No tengo que venir y hacerlo más espiritual y decirle, dice el Señor que tú tenés que no estar, o sea, no, hermano, no es así. ¿Me doy a entender? Entonces, antes de pasar a este listado, hay que entender que el filtro para preguntar si esto sigue vigente o no ¿es necesario? ¿Sí o no? ¿Va a edificar sí o no? Y luego Pablo en el versículo 8, regresemos a 1 Corintios 12, empieza un listado de los versículos, perdón, de los dones del cual quiere hablar él. Ahora, hay que entender unas cuantas cosas antes de entrar a este listado. En primer lugar, Pablo aquí no te está dando un catálogo de todos los dones. No es un catálogo exhaustivo. Ah, estos son todos los dones. No, él está mencionando una cantidad de dones únicamente para ejemplificar lo que él quiere decir. Él está básicamente diciendo que hay variedad y presenta un listado únicamente para ejemplificar la variedad. ¿Por qué te puedo decir esto? Porque si tú ves este listado, no es el mismo que está, por ejemplo, en el versículo 28, no es el mismo listado que está en Romanos 12, o el mismo listado que está en Efesios 4. Hay diferentes menciones de los dones. ¿Por qué? Porque la intención de Pablo no es darte un catálogo, sino que acá le está expresando la diversidad. Sin embargo, me interesa que veamos lo que dice acá para que entendamos un poquito cómo operan estas cosas. Dice el versículo 8, pues a uno le es dado que, y a otro, palabra de conocimiento. Mire, yo créanme que he leído varias fuentes para poder explicar un poquito de esto. Hay que entender que no son términos que se ocupan de una forma única y no son términos o dones que se hayan definido o se repitan en otro lugar, sino que puede ser muy contextualizado a lo que habla ahí. Algunos autores creen, por ejemplo, que se refiere a que una persona pueda aconsejar a alguien con base en la escritura de una forma particular en una situación específica. Y en efecto, Dios puede darle la habilidad a alguien sobrenatural o la habilidad espiritual de poder articular la Biblia y poder encontrar el contenido específico para la situación de cada persona.
Ahora, ese don no quiere decir de que tú y yo estamos exentos y decir, ah, bueno, no voy a leer la Biblia porque no tengo el don. Hay que lo ocupen los que saben. No, hermano, no salgamos de campeones, por favor. Aquí se refiere que hay personas en la iglesia que pueden tener una mayor habilidad para ello. Y gracias a Dios por eso. Otros creen que la palabra de sabiduría, si tú tomas el contexto de Corintios, ¿qué es la sabiduría? La palabra de la cruz. Para algunos, la palabra de sabiduría es que alguien pueda presentar el evangelio de una forma correcta. Luego dice en el versículo 8, perdón, el versículo 9, a otros que fe por el mismo espíritu. No se refiere a fe salvífica, no se refiere a que tú te vas a salvar o no. Se refiere, por ejemplo, que en la iglesia puede haber hermanos que tengan una capacidad dada por el espíritu de creer y confiar en Dios en situaciones en las cuales posiblemente no hay una promesa específica en la escritura. Y también tienen la capacidad de animar a otros a mantenerse firmes y a creer en las circunstancias en las cuales hay mucha incertidumbre. Y acá yo puedo testificar de ello. Yo conozco hermanos y hermanas de mucha oración acá que en momentos difíciles me han edificado a mí y que he visto que han edificado a otros. Es un don. Luego dice, a otro dones de sanidad por el único espíritu y a otro poder de milagros y a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus. ¿A qué se refiere dones de sanidad? Mire, vamos a tener mucho cuidado acá. Algunos piensan que se refiere, y creo esto no soy de acuerdo, que hay hermanos que tienen una inclinación para cuidar a otros hermanos cuando están enfermos. No creo que se refiera a esto. Se refiere muy probablemente a que hay hermanos o había hermanos, y puede haber todavía, que Dios les concede la habilidad o les concede en el momento la capacidad de orar por personas que están enfermas y esas personas son sanas. Pero la mayoría de autores o intérpretes coinciden que se refiere a situaciones particulares y no personas que tienen casi que un ministerio o una empresa básicamente de sanidad, ¿verdad? Se refiere a cosas bien particulares. Mire, sí, llamemos al hermano Willy porque el hermano Willy, él le ora y usted se sana, hermano. No es así. ¿Sabe cuál es el peligro con eso? ¿Escuchó la frase que yo dije? No se lleva la gloria al Señor, se la lleva el hermano Willy. Siempre el Señor tiene que estar en el centro del uso de los dones. De hecho, hay otros pasajes que nos dicen, por ejemplo, Santiago 5:14, si alguno está enfermo, ¿qué es lo que dice que tenemos que hacer? Llame a los ancianos. Y la oración del justo lo sanará, el Señor le levantará, y si confiesa sus pecados, se les serán perdonados. Hay un tema más espiritual ahí únicamente que una persona, porque aquí a lo que se refiere, amado hermano, en Santiago, que hay muchas enfermedades que muchos sufren y muchos adolecen, no por temas únicamente físicos, sino que muchas enfermedades vienen de un tema espiritual. Porque muchos sufren acá taquicardia, hipertensión, colon irritable. O sea, sí, claro, puede que sean las hamburguesas que te metes en la noche, sí, de acuerdo. Pero muy probablemente también, hermano, es el hecho que tú tienes un pecado de ansiedad no confesado. O tienes un pecado de control que no ha sido confesado delante del Señor. ¿Cuál es el elemento número uno en común que como pastores y consejeros encontramos cuando hay personas que sufren de ansiedad? Control, deseo de controlar. Entonces, aquí el tema de sanidad tenemos que limitarlo con mucho cuidado a que hay personas que pueden ser utilizadas particularmente. Como iglesia, no creemos de que haya un hermano que sea el sanador o el chamán. Vea. Llame al pastor Marcelo, que el pastor Marcelo le ora y así se va a recuperar. El Señor puede, amado hermano, si Él desea, utilizar las oraciones de nosotros como hermanos para traer sanidad, pero debe entender usted que más allá de la sanidad física, hay un tema espiritual. Amén.
Y como dice poderes de milagros, algunos creen que en ese tiempo se refería a expulsar demonios. ¿Qué creemos acerca de eso, amado hermano? ¿Puede haber todavía exorcismos? No se me va a manifestar nadie aquí, por favor, ahorita. Que lo sacamos. Nada, mentira. Mire, hay que entender algo y tal vez esto lo vamos a ver más adelante en el capítulo 14. Mientras se construía el canon, era un tiempo de transición en el cual las señales y prodigios eran utilizadas para darle un respaldo al evangelio. Sin embargo, eso fue transicionando de modo que ahora que tenemos la escritura, el testimonio descansa no en las señales, sino que en la palabra y cómo Dios respalda a la palabra. La enseñanza de Jesús dice que pasa cuando una persona, y hace la comparación de la sala de una persona, ¿sí o no? Si la sala está deshabitada, ok, le sacan a alguien, pero como queda deshabitada, pueden venir más y pueden venir hasta 7 peores que este y la persona queda igual. ¿Por qué? Porque el exorcismo básicamente eso es. Venir y sacarle el demonio a alguien. El tema es que la casa queda deshabitada porque no tiene el Espíritu Santo. Como iglesia, nosotros no creemos en una práctica de exorcismos. No vamos a llegar a su casa con agua bendita y con un crucifijo. ¿Cómo? Ajá. No crea eso. Aunque le veamos a usted colgado de la pared, amado hermano. ¿Sabe por qué? Porque la persona lo que necesita no es únicamente que el demonio salga de él o ella. Lo que necesita es nacer de nuevo. El único o la única verdadera liberación es cuando la persona deposita su fe en Jesucristo. Creemos que esas cosas existan, hermano. El mal existe, claro que sí. Los demonios existen, sí. Ahora, ¿qué tan efectivo es que venga yo y le grite al oído al demonio y que la persona se retuerza y vomite? Si la persona cuando se despierte y regresa en sí, no puede confesar que Jesús es el Señor. Peor quedó. Posiblemente lo cichasearon, lo agarraron ahí con no sé qué, con ruda, pero quedó igual. Debe entender, amado hermano, que toda la práctica espiritual de la iglesia debe girar alrededor de que la persona confiese que Jesús es el Señor. ¿Amén? Y si usted es de las personas que tienen miedo de demonios, amado hermano, usted es cristiano, porque su Señor conquistó la muerte. Su Señor derrotó al enemigo. La Biblia dice que aquel que ha nacido de Dios, el maligno no le toca. Claro, si usted es miedoso y se pone a ver el exorcista, sea sabio por Dios. ¿Ya? Como me asusta, pero me gusta. O sea, no es ser sabio eso. Y lo digo en serio, si usted es una persona que tiene mucho miedo a cosas esotéricas o mucho miedo a cosas de espíritus, evite ese contenido así. De hecho, en general, un cristiano no debería por su propio gusto andar buscando cosas que exalten más al demonio, que exalten más a cosas que son caídas y cosas que el Señor manda y que a llamar reprobadas. Amén. Ya algunos iban a cancelar su quita en Netflix de ver el exorcismo de no sé qué. ¿Verdad? Dice la Biblia acá a otra profecía, a otro discernimiento de espíritus. Repito, profecía en ese contexto se refiere a personas que decían, manda el Señor o el Señor dice. Amado hermano, cada vez que tú ocupas tu Biblia y tú puedes ocuparla para exhortar a otro hermano, tú estás cumpliendo eso. La profecía de hoy en día es la predicación de la palabra y no solamente desde un púlpito, es que tú y yo mutuamente nos exhortemos con base en la palabra. No tengo yo que venir y adornarte con palabras místicas y decirte, el Señor dice para que tú me creas, el Señor ya dijo y su palabra es autoritativa. Amado hermano, ¿tú crees que la Biblia es autoritativa? No necesitas nada más. Entonces, Pablo da toda esta lista únicamente
o mejor dicho, no para explicar cada uno de los dones, sino para mostrar que hay diversidad. Porque si se fija, después de cada uno de los dones, ¿qué dice? Por el Espíritu. Amado hermano, aquí posiblemente tú no tienes la habilidad aún de venir y predicar un mensaje, pero tienes la capacidad de venir y citarle y darle a un hermano la palabra que necesitan en ese momento. No piensa usted que únicamente predicar o enseñar una clase es lo único que cuenta. No, amado hermano. Servicio es desde que puedes compartir, por ejemplo, en tu casa con un grupo de hermanos, pero también el hacer limpieza para que esa casa esté limpia, porque así recibes en amor a tus hermanos. Hay diversidad de dones, pero al final lo que se busca es una cosa, que es que el Señor sea exaltado. Y la unidad de la iglesia viene a partir de ello. Mira lo que dice el versículo 11. Ya vamos llegando a la aplicación para cerrar. Versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según que su voluntad. Todo lo hace un espíritu. Nadie se puede sentir superior ni inferior porque todo lo dio el Espíritu. Tú no te ganaste nada. Y según su voluntad es que no nos podemos quejar ni enojarnos si no se nos ha dado un don en específico, porque es su voluntad la que ha determinado cómo repartirlo todo en la iglesia. Ahora, amado hermano, entremos a la parte práctica acá, porque la parte doctrinal espero que haya quedado claro. ¿Qué significa para nosotros esto? ¿Cómo aplico lo que yo acabo de aprender? Hay muchas aplicaciones, pero quiero enfocarme en 4 puntos específicos. En primer lugar, ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios reparte los dones de forma variada? Porque Dios quiere glorificarse en que distintas personas se unan bajo un mismo propósito. Y el no dar todos los dones a todos los miembros de la iglesia es la manera en la cual Él nos lleva a poder necesitar los unos de los otros y no ser independientes. Amado hermano, tú necesitas al que tienes a la par, lo creas o no. Tú no sabes, como decía el versículo 4 al 6, hay diversidad de dones, diversidad de servicios, diversidad de operaciones. Tú no sabes cómo el Señor puede sorprenderte ocupando a la persona que menos te esperas para bendecir tu vida y edificarte. La unidad, amado hermano, lo digo con mucha seriedad. La unidad es una norma no negociable para Dios. Para Dios va a dejar de ser importante la unidad en la iglesia el día que su unidad como Trinidad deje de ser importante. ¿Y sabe cuándo eso va a ser? Nunca. El que se separa del cuerpo, ya sea físicamente o peor aún de corazón, a través de su indiferencia o pasividad, del funcionamiento del cuerpo y de su comunidad, de la coinonía, por las razones que sea, es porque arrogantemente piensa que su plan es más alto o más sabio que el de Dios. Y que él o ella es más suficiente que el Espíritu Santo, porque no entiende o no quiere entender que hay dones en los demás a través de los cuales necesita ser edificado y hay dones en él o en ella que el Señor le manda a edificar a otros. La separación jamás, jamás es la solución. Con eso me refiero no solamente a nivel físico, sino también en tu corazón. Hay algunos que dicen, sí, mira, yo sigo llegando, pero ya no es lo mismo. Ya no me quiero involucrar porque ya me involucré mucho y me fue mal. O hay algunos que posiblemente meses o años después de estar aquí en la iglesia, aún no han dado el paso de involucrarse. Aún no se edifican unos a otros o no han sido edificados con otros porque no le hablan a nadie. La unidad, amado hermano,
es algo no negociable para Dios. ¿Qué quiere decir entonces? Tú y yo tenemos que trabajar por la unidad. Tú y yo tenemos que ser personas que trabajemos y procuremos la unidad en toda instancia. Que mire, yo tengo ya meses de llegar a la iglesia y nadie me habla. Hable tú, hable usted. Es que yo soy penoso y yo tengo, no sé, hermano, te puedo asegurar que posiblemente las otras personas también. Todos venimos de diferentes contextos, todos hemos sufrido más de alguna cosa en el pasado y posiblemente tenemos miedo de bajar la guardia. Da el paso, amado hermano. Te invito en el nombre del Señor a que des el paso, que dejes de una vez por todas ese egoísmo, esa indiferencia y entiendas que la unidad es no negociable. Segundo punto, la unidad es mucho más gloriosa cuando hay diversidad. Todos somos diferentes acá, amén. Pero eso es intencional. ¿Por qué? Porque Dios se glorifica logrando que personas tan diferentes trabajen como uno. Dios se lleva la gloria cuando personas con caracteres, intenciones, personalidades, habilidades, capacidades tan distintas sigan un único propósito que es que Jesucristo sea exaltado como Señor. Amado hermano, como le dije hace un momento, no espere más, dele gracias a Dios, que no todos son igual a usted. Le ruego, por favor, que deje de esperar y deje de buscar que los demás se conformen a su imagen o a lo que usted piensa o a su criterio. Póngame atención, por favor, a esto. Mejor evalúe si usted está siendo conformado a la imagen de Cristo y si usted es modelo para los demás en eso. Porque algunos quieren que los demás sean iguales a ellos, pero los están llevando a algo que no es correcto. Cuando yo estoy siendo formado a la imagen de Cristo, me doy cuenta de lo poco que yo quiero que los demás sean como yo. Y lo que me lleva únicamente es, véanlo a Él. ¿Qué significa esto? Bueno, no todos van a recibir el mismo don, porque Dios reparte como quiere. Es incorrecto clasificar a los creyentes sobre la base de si han recibido un don o no, como algunos creen. Y algo muy importante es que los dones o las habilidades no equivalen a madurez, de ninguna forma. Una persona puede ser muy dotada, por así decirlo, espiritualmente, pero no ser maduro en su carácter. Y lo que la Biblia nos manda siempre es la madurez. Tercero, y eso es lo que le decía al principio, debe usted dar gracias a Dios por su iglesia y por sus hermanos. Aún aquel que posiblemente no le cae tan bien. Hermano, tengo una pregunta. ¿Tú amas a tu iglesia? ¿Amas a tu iglesia local? ¿Amas a tus hermanos? Amén. ¿Cuándo fue la última vez que le diste gracias a Dios por tu iglesia? Oye, ¿tus acciones indican que tú le das gracias a Dios por tu iglesia? ¿O tu iglesia únicamente es algo más que cumplas el fin de semana para que nadie te moleste el lunes? Hey, ¿por qué no viniste vos? Algunos vienen solamente para que no les digan nada. Y qué bueno que sepan ustedes que les vamos a llamar o escribir. Pero si tú amas y entiendes el propósito de Dios y entiendes que la unidad es no negociable, tú le vas a dar gracias a Dios por este cuerpo local. Y dar gracias se refiere también a que tú vas a buscar y entender cómo edificar a los demás. Y el cuarto punto, y con eso termino. ¿Cómo sé qué dones tengo? ¿No se ha preguntado usted eso? Si hablamos de dones y diversidad, ¿cuáles dones tengo? Vamos a responder eso en las próximas semanas, pero le doy un pequeño tip, un pequeño adelanto. ¿Sabe cómo se descubre cuáles dones tiene usted, hermano? En la vida de comunidad. Tú no vas a descubrirlo con un test en Facebook. Haz clic aquí para ver qué don tienes. No, hermano.
se descubre en la vida de comunidad. Respondiendo a la pregunta, ¿qué necesidades veo en el cuerpo y a qué me está llevando el Señor? Yo le dije una vez a una persona, a un muy buen amigo, hermano, cuando el Señor te pone enfrente las necesidades en el cuerpo, lo más probable es que te las pone enfrente para que seas tú a quien Él ocupe para responder a esas necesidades. ¿Qué necesidades ves tú? Es que en esta iglesia no es como la otra donde yo vengo, donde hay tal ministerio de no sé qué. Ok, ¿qué estás haciendo tú para que lleguemos a ello? Si tú me preguntas a mí, hermano, ¿qué necesitamos en gracia y verdad? Personas que se pongan las pilas y entiendan que necesitamos muchísimo el poder enseñar a otros. ¿Sabe usted cuántas personas desconocen una sana doctrina en este país? ¿Y cree usted que solamente 4 o 5 pastores vamos a poder hacer todo eso? No. ¿Sabe cuántas personas podrían estar llegando a gracia y verdad si empezáramos intencionalmente a promover más la iglesia? ¿Y por qué lo detenemos un poquito? ¿Quién nos va a recibir? Ahorita apenas damos abasto con las consejerías que tenemos, amado hermano. No lo digo como excusa, no lo digo como queja. ¿Qué necesitamos? Personas que se remanguen la camisa y digan, ok, voy a empezar a aprender. Enséñenme. Quiero servir con ustedes. Tal vez no sé nada ahorita, pero quiero hacerlo porque veo la necesidad que hay. Veo muchísima necesidad en la iglesia. Veo como hay hermanos a quienes tienen un problema increíble y me di cuenta cuando me reuní por fin con mi hermano que no sé cómo responder a sus problemas. No sé cómo aconsejar. ¿Nos quedamos de brazos cruzados? No. Amado hermano, empieza a trabajar. Mi invitación es esa, amado hermano. Mi invitación es, terminando hoy este mensaje, que si tú amas tu iglesia, si tú amas a tus hermanos y quieres junto a los que estamos sirviéndole al Señor, que Él sea proclamado como Señor por medio de las diversas operaciones que hay de los dones acá, como decimos en salvadoreño, que te pongan las pilas. Que hoy tomes una decisión de ya no ser una persona que sea un satélite o una persona que solamente pulula y de vez en cuando, aterrizo ahí. Que solamente, tal vez cuando haya luna llena voy a llegar a la iglesia. Sino que entiendas que la unidad no es negociable y eso te implica a ti. Y que muy probablemente el Señor ya te dio, seguramente, perdón, habilidades que tal vez ni sabes que tienes, porque nunca te has interesado en descubrirlas. El día de tomar la decisión, amado hermano, es hoy. Amén. Próxima semana vamos a hablar entonces específicamente de cómo esa unión se lleva a cabo y cómo nos debemos de ver como miembros unos de los otros. Que el Señor nos ayude y nos dé la humildad de responder en obediencia a su palabra. Amén. Vamos a orar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.